Para encontrar las componentes rectangulares de un vector, vamos a realizar el siguiente procedimiento. Aquí tengo este ejemplo, que es un vector que tiene un módulo de 30 newtons y una dirección de 25 grados. Este recuerda que se representa como 30 newtons a 25 grados. Ahora, sus componentes rectangulares son sobre el eje X, las llamaremos Fx, y sobre el eje Y se llama Fy. Para encontrar el valor de estas componentes, vamos a utilizar las razones trigonométricas. Recuerda que si tengo como ángulo de referencia este, que es el ángulo A, el cateto, el que está enfrente se llama cateto opuesto. Este lado que está junto o forma parte del ángulo es el cateto adyacente y a este se le llama hipotenusa. Entonces la razón seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, coseno cateto adyacente sobre hipotenusa y tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Con estas tres razones trigonométricas vamos a encontrar las componentes y en el siguiente ejemplo encontraremos la resultante. Entonces, para encontrar Fx, me fijo aquí, este es el ángulo de referencia, por lo tanto, este es el cateto adyacente. De estas tres, la razón que tiene el cateto adyacente es coseno, por lo tanto, escribo coseno de 25 es igual al cateto adyacente, que es Fx, sobre la hipotenusa, que vale 30. En este caso, mi incógnita es Fx, 30 está aquí dividiendo, lo regreso de este lado multiplicando. Entonces me queda Fx es igual a 30 por coseno de 25. Y hago esta operación en la calculadora y obtengo que Fx vale 27.19. Yo la voy a considerar positiva porque va hacia la derecha sobre el eje X. Para encontrar ahora Fy, considero que es el cateto opuesto. Por lo tanto, la razón es seno. Diríamos que seno de 25 es igual a Fy, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, que es 30. Este 30 nuevamente aquí está dividiendo, lo paso multiplicando. Fy entonces es igual a 30 por seno de 25. Fíjate, 30 por seno de 25. Hago la operación en la calculadora y obtengo que Fy es igual a 12.68. Positivo porque va hacia arriba. Entonces, expresado este vector en sus componentes rectangulares, quedaría 27.19 y porque es sobre el eje X, más, aquí es positivo porque va hacia arriba, 12.68 J porque es sobre el eje Y. Este es un ejemplo entonces cómo llevar de esta representación a esta representación. Siguiente ejemplo. Tengo ahora este vector que es 80 metros por segundo a 140 grados. Aquí el ángulo es de aquí hasta acá, pero para hallar sus componentes, que son estas, voy a utilizar este ángulo de aquí, este ángulo el más pequeño. Si de aquí para acá mide 140, entonces de aquí para acá tiene que medir 40 para que sumados los dos de aquí hasta acá me den 180. Entonces este ángulo de 40, la componente en X sería esta, la componente en Y sería esta. Y ahora, nuevamente aquí, me fijo para X, este es el ángulo de referencia, es el cateto adyacente. El cateto adyacente es coseno. Entonces escribo coseno de 40 es igual al cateto adyacente, que es Fx, sobre la hipotenusa, que es 80. Nuevamente este 80 está dividiendo, lo paso multiplicando. Fx es igual a 80 por coseno de 40. Hago la operación en mi calculadora y me da menos 61.28. En la calculadora nada más te va a dar 61.28. Yo le estoy poniendo el menos porque va hacia la izquierda. Va hacia la izquierda. Entonces ponemos menos 61.28. Ahora, para encontrar la componente en Y, pues es este y es el cateto opuesto. Entonces la razón es seno. Seno de 40 es igual al cateto opuesto, que es Fy, sobre 80. Este 80 nuevamente está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me quedaría como 80 seno de 40.
y hago la operación en la calculadora, me da 51.42. Entonces quedaría representado el vector de la siguiente manera. Fíjate, es menos 61.28i. Recuerda que el menos no lo obtuve en la calculadora, yo se lo puse porque va hacia la izquierda. Y más 51.42j. Este es positivo porque va hacia arriba. Bien, tercer ejemplo. Aquí tengo de la misma manera este vector que es de 28 metros a 215 grados. Aquí voy a utilizar este ángulo de aquí. Este ángulo mide 180. Entonces este ángulo de aquí, que es el que voy a ocupar, pues si de aquí para acá mide 180 y todo mide 215, entonces aquí este ángulo mide 35. Y la componente en X estaría aquí. La componente en Y estaría aquí. Utilizo nuevamente estas razones trigonométricas y para calcular la componente en X, aquí es cateto adyacente, que sería coseno. Entonces, coseno de 35 es cateto adyacente, que es fx, sobre 28, que es la hipotenusa. Este 28 está dividiendo, lo paso multiplicando, 28 por coseno de 35. Hago la operación en la calculadora y me da 22.94. En la calculadora me da positivo. Yo le estoy poniendo este signo menos porque va hacia la izquierda en el eje de las X. Y esta entonces sería la componente en X. Ahora, la componente en Y sería esta, es seno, es cateto opuesto, que es FY, sobre la hipotenusa, que es 28. FY sobre 28, el 28 está dividiendo, lo paso multiplicando. Entonces me queda FY es igual a 28 seno de 35. Y tengo que es 16.06. Yo le estoy poniendo el negativo porque va hacia abajo. Entonces el vector quedaría representado como menos 22.94, menos 22.94 porque va hacia la izquierda y menos 16.06 porque va hacia abajo. Y esta es entonces la forma de representar a los vectores de una forma de representación a otra.